Buenas tardes, estamos en un nuevo programa, La Unidad de las Izquierdas. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es muy importante que todos participemos en defender la victoria del pueblo mexicano. La victoria del pueblo mexicano que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Esta tarde noche, me da muchísimo gusto presentar un nuevo programa, el cual conduciremos de manera conjunta con el doctor José Antonio Rueda Márquez, quien nos está escuchando ahora en la Ciudad de México y estamos transmitiendo desde Oaxaca, agradeciendo la hospitalidad de Regeneración y su director Raúl Castellanos. José Antonio Rueda, buenas tardes. Buenas tardes, Flavio. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Como todos ustedes saben, en los últimos días, ya entrando en materia, hay una andanada de la derecha mexicana para golpear a la Cuarta Transformación. En los últimos días hemos visto por lo menos un par de movilizaciones, entre comillas, movilizaciones vehiculares en distintas ciudades del país, de una cosa que se llama Frente Nacional Anti-AMLO, que han marchado, dicen ellos, en 115 ciudades para manifestarse contra las políticas implementadas por el presidente López Obrador. De la misma manera, en los últimos días hemos ubicado, todo el mundo nos hemos dado cuenta que hay un acoso y espionaje por parte de un periodista que todos ustedes conocen y que todos, la mayoría de ustedes sabe sus antecedentes. Me estoy refiriendo al señor Loret de Mola, contra la compañera Irma Eréndira Sandoval y contra el compañero John Ackerman. Esto lo define correctamente Fabricio Mejía, no es una investigación, no es un trabajo periodístico, más bien es un montaje para tratar de desprestigiar a dos destacados participantes, a dos destacados integrantes de la Cuarta Transformación, y Irma Eréndira jugando un papel importante y relevante en el gobierno de López Obrador. También hemos observado ataques recientes de la derecha contra el presidente López Obrador, insultos por el tema de las Fuerzas Armadas y su participación en la seguridad pública. De la misma manera, el Partido Acción Nacional ha denunciado al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de corrupción por el manejo de cifras en la pandemia del COVID. 7 gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal, a pesar de lo que ha sucedido en Jalisco, que todos nosotros pudimos observar, la forma en cómo de una manera autoritaria que costó la vida de un joven en Jalisco. A pesar de eso, 7 gobernadores estuvieron desarrollando sus propias estrategias para salir de la pandemia. Esto es, sin tomar en cuenta las directrices del gobierno federal. Los estados que aplicaron sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán. También, de la misma manera, en horas recientes, en los últimos días, el presidente López Obrador ha sido atacado por una visita anunciada con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y han pretendido equipararlo incluso con la visita de Donald Trump a Peña Nieto, sin considerar que cuando visita a Peña Nieto lo visita en calidad de candidato y hoy es presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que tenemos muchos señalamientos contra Trump, por supuesto que consideramos que es un presidente que tiene el repudio de millones de ciudadanos en el mundo, por supuesto que es un racista, pero es el presidente de los Estados Unidos y Andrés Manuel es el presidente de los mexicanos. Y por lo tanto es una visita que ha considerado necesaria la diplomacia mexicana, que ha considerado así el jefe de Estado mexicano y que se desarrollará en los próximos días. Sin embargo, están los ataques con todo de la derecha. Y bueno, hoy por la mañana estamos preparando este programa
para ser transmitido el día sábado. Hoy por la mañana, el viernes por la mañana, atentan contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esto derivó en su hospitalización. Hay algunos fallecidos y nos reportan hasta este momento varios detenidos. Este es el panorama en el cual arrancamos la semana y en el cual este es el panorama que se nos presenta esta semana difícil. Y bueno, en el estado de Oaxaca se sintieron los estragos de un sismo que se sintió en todo el país, pero en Oaxaca con mayor fuerza. En la Sierra Sur varias comunidades resultaron afectadas. Y bueno, hasta tenemos visitas de extraterrestres en las últimas horas, se anuncian las noticias. Este es el contexto, José Antonio Rueda. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Flavio. Pues estamos iniciando un programa para promover los comités de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué tan importante, José Antonio, es construir comités para defender la Cuarta Transformación? ¿Por qué hay que defender la Cuarta Transformación desde tu perspectiva? Pues mira, creo que lo primero que señalaría yo también a todos nuestros audioescuchas, y que realmente es una iniciativa que originalmente se acordó en el ámbito de la unidad de las izquierdas. Y este era un acuerdo que se pensaba concretar en función de que se realizara un Congreso Nacional de las Izquierdas, cuestión que debía de haber sido en el mes de junio, el 13 y 14. Pero la pandemia evitó que esto se pudiera realizar y pensábamos nosotros esperar los tiempos para que el proceso fuera madurando y en estas condiciones poder nosotros plantear en su momento la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pero tú has dado muchos elementos que ayudan a entender el contexto. Lo que sucede centralmente es que la derecha, lejos de considerar la etapa de la pandemia como una etapa donde se unificaran los mexicanos, donde enfrentáramos juntos una situación tan grave para la salud de todo el pueblo, que se hiciera una especie de armisticio, por decirlo de esta manera, la derecha, lejos de eso, consideró adecuado pasar a una ofensiva muy lamentable, porque vemos nosotros cómo de la noche a la mañana, en plena pandemia, creció enormemente el número de bots, de ataques, que fueron de ataques de descalificación que ya venían haciendo hacia el gobierno, pasan de repente a un proceso de abierto hostigamiento, de confrontación e incluso de agresiones verbales muy fuertes. Ya no tienen recato en lanzar maldiciones, en lanzar adjetivos soeces, y todo esto buscando incrementar un espacio para mermar al gobierno de la Cuarta Transformación y ponen en el centro mermar la figura presidencial. Ante esto, los compañeros de la Unidad de las Izquierdas decidimos impulsar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Aquí es muy importante señalar qué son estos comités, porque hemos recibido diversos ataques de gente de la derecha y de esos voceros que nunca faltan, porque son los que recibían grandes cantidades de dinero para confrontar, para legitimar, para decir que todo estaba bien en la época del PRI y del PAN. Ahora muchos de ellos se dedican a atacar todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación. Y obviamente esta iniciativa de crear los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues no fuimos inmunes a esto, porque rápidamente empezaron a decir que eran cuerpos organizados para poder enfrentar violentamente a los adversarios. Yo creo que ya ha ido quedando poco a poco claro que los que usan un lenguaje agresivo, los que son confrontadores, los que insultan, los que salen a la calle en sus carros de gran lujo, ofendiendo al pueblo de México, son ellos. Nosotros somos una estructura en nacimiento, pero que está muy bien en este momento su crecimiento, que buscamos, por decirlo de esta manera, organizar desde abajo. Una democracia plebeya, por decirlo de esta manera, ¿sí? Que los que normalmente no tienen peso su voz, que los que normalmente no tienen opciones organizativas,
se articulen en torno de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que son grupos de 5 a 20 personas que se van a organizar en sus colonias, en sus barrios, en sus ejidos, en sus municipios, en sus escuelas, en todos los lugares, y van a tener como tarea fundamental, uno, tener información de calidad, porque hoy hay mucha información en redes, pero hay también muchas informaciones dolosas, falsificadas, alteradas, ¿sí? Todo lo que se conoce como los fake news, ¿sí? Entonces, es lo que buscamos, información de calidad para los comités de defensa de la Cuarta Transformación. 2, reflexión colectiva. 3, conocimiento de los programas, de las políticas que se llevan a cabo a nivel estatal y nacional. 4, poder discutir estas políticas, poder tener propuestas, poder tener alternativas y en su momento que la voz ciudadana tenga un peso muy importante, que sea clave para la conducción de muchas políticas en este país, a la vez que reforzamos de una manera clara y decidida todos aquellos aspectos que hoy favorecen políticamente y económicamente a la gran masa de ciudadanos que normalmente estaba desprovisto de cualquier apoyo del gobierno. Este es el objetivo esencial de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Rueda, en los últimos días, ya lo mencionabas, pero quisiera destacarlo, han circulado varios artículos periodísticos señalando que los comités de defensa son, digamos, la organización para chocar con la derecha. ¿Qué dirías tú a estos señalamientos de manera puntual? ¿Qué dirías tú a estos señalamientos de que son grupos de choque para enfrentar a la derecha? Todos sabemos que eso es falso, pero ¿cómo lo puntualizarías? Tú que has coordinado los encuentros por la unidad de las izquierdas y que estás como al frente de esta responsabilidad en la formación de los comités. ¿Cómo definirías estos artículos periodísticos o qué le responderías a estos artículos periodísticos para precisarlo? ¿Los comités de defensa son grupos para chocar con la derecha? Mira, yo que lo primero que te diría es que nosotros estamos totalmente en contra de cualquier actividad que tenga por eje la violencia. Estamos absolutamente en contra de cualquier enfrentamiento, de cualquier confrontación, cualquier choque que pudiera llevar a enfrentamientos físicos, a golpear a nadie, a descalificar a nadie. Y te voy a decir que además de que estamos en contra, desde nuestro punto de vista, es algo que lejos de favorecernos, nos perjudica enormemente por las siguientes cuestiones. En México, la enorme mayoría de ciudadanos está a favor del gobierno de Andrés Manuel. Esos 30 millones de personas que votaron por la propuesta representada por el presidente, hoy ha crecido. Es cierto que hay grupos muy inconformes, muy confrontadores, muy descalificadores, pero son una minoría. Son las élites que han sido afectadas porque ahora tienen que pagar impuestos, porque ahora ya no se les va a permitir la evasión, porque ahora ya no se les van a permitir los negocios a costa del erario público, porque ya no se les va a permitir estar haciendo obras que no son realmente verdaderas, son puros elefantes huecos, como se descubrió el asunto de más de 300 hospitales, o qué decir de la refinería que inauguró el presidente panista, ¿no? Ya sabemos. Calderón, la barda famosa. Calderón, sí, Calderón, pero te digo, ni siquiera lo quiero premencionar, pero todo el mundo sabe a quién se refiere uno. Bueno, pero entonces nosotros no necesitamos la confrontación. ¿Por qué? Porque si logramos que la mayoría de la sociedad, aparte de apoyar con su voto, aparte de simpatizar, estén organizados, tenemos una enorme potencialidad de crecimiento. Lo que se requiere precisamente son estructuras como los comités de defensa de la Cuarta Transformación, porque eso ¿qué permite? Que la gente esté organizada, esté discutiendo, tenga información de calidad, tome iniciativas. Cuando sea necesario, sí saldremos a la calle, a marchar, a plantear nuestros puntos de vista, a pronunciarnos también en redes, ¿sí? Eso sí lo vamos a hacer, pero ni siquiera va a ser la actividad fundamental. La actividad fundamental es construir, reconstruir el tejido social.
reconstruir las condiciones de participación de enormes sectores de la sociedad que normalmente estaban siendo excluidas, generar un proceso muy radicalizado, ahí sí, de democracia participativa. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que yo veo con mucho optimismo que se va a lograr en relativamente poco tiempo, ¿sí? Porque hay un ánimo del ciudadano para ser tomado en cuenta y para ser parte activa de este proceso de transformación que hoy estamos viviendo en México. Rueda, ¿qué es ser yo quisiera preguntarte o quisiera que comentáramos dos temas que son muy importantes, porque el proceso de construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación tiene su origen en un esfuerzo que se está trabajando desde varios estados de la República por diferentes liderazgos, con la participación de académicos, de intelectuales, con la participación de militantes de base de Morena, con la participación incluso de ciudadanos que no son del partido Morena, simplemente que se identifican con las causas de la izquierda y que en este momento consideran importante que la izquierda electoral, representada por López Obrador, haya llegado al gobierno y consideran importante que se pueda consolidar un proceso para tener un gobierno de izquierda. Yo quisiera que me comentaras dos temas, que abordáramos dos temas. Uno, hablemos un poquito de la izquierda contemporánea y cómo ha evolucionado. Tú eres mucho más viejo que yo. No mucho más, no mucho más. Participaste en el movimiento del 68, luego estuviste por allá en la década de los 70 participando también en el movimiento estudiantil, no sé exactamente ya como profesor o como estudiante todavía, pero te tocó esa década de los 70 que fue muy dura. Luego tú y yo nos conocimos a principios de los 80 en la universidad. Tú eras maestro universitario y eras parte también de un proceso de construcción de sindicatos, de organizaciones sociales. Juntos observamos cómo se desarrollaron las grandes coordinadoras en el país, la CENTE, la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular, la CEMPA, la CONAMUP, que tuvo una gran fuerza en su momento. También coincidimos en la lucha electoral, al inicio de la lucha electoral, empujando la candidatura al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y luego después en lo que viene en la parte que todos conocemos, cómo evolucionó la izquierda electoral en México. Hablemos, por favor, un poco desde tu perspectiva de la izquierda contemporánea y luego ayúdanos desde tu perspectiva a tratemos de definir qué es ser de izquierda en estos momentos. ¿Qué es ser de izquierda en esta etapa donde tenemos en el norte a Trump y donde tenemos un reordenamiento de la hegemonía global? ¿Qué es ser de izquierda después de que en el 89 se cae el muro de Berlín? Después de que las revoluciones, entre comillas, triunfantes en América del Sur resultan como lo que resultaron en Nicaragua, farsante desde mi punto de vista. A lo mejor algún compañero me va a debatir al respecto, pero para mí el señor Daniel Ortega es un farsante y un traidor, y es importante para mí destacarlo, que las revoluciones llegaron a esto. En Salvador vimos un empate militar, una guerrilla que llega a un empate militar. En Bolivia vimos cómo se construyó un poderoso movimiento indígena que empoderó al gobierno de Evo y de Álvaro García Linera, y que el imperio, a través de peones que tenía en Bolivia, le dio un golpe de Estado, el gran drama de la izquierda brasileña. ¿Qué es ser de izquierda en este momento en que triunfa López Obrador en México desde tu perspectiva? Bueno, mira, Flavio, yo creo que ya me pusiste tarea como para unos 10 programas, para ir poco a poco. Sin embargo, yo quisiera que, aceptando lo que me dices en la pregunta, poder hacer un resumen, que obviamente cada uno de esos aspectos se tendría que ir desarrollando en lo particular. Primero te corrijo respecto a eso de que soy bastante más viejo, un poquito más, compañero. Pero mira,
yo participé en el 68, pero yo era un chamaco, la verdad. Yo era un chamaco que en esa época estaba prácticamente terminando la secundaria. Pero la verdad es que el movimiento del 68 me motivó enormemente. Yo no figuro entre los dirigentes porque pues, era un estudiante de secundaria que se acercaba a todas las marchas, que estuvo en Tlatelolco y que la verdad es que vivió intensamente esa etapa. Yo se lo he dicho a mis amigos, a mis familiares, les he dicho que a mí, en el buen sentido de la palabra, me infectó el 68, porque a partir de ahí nunca volví a ser el mismo, ¿no? Realmente fue una experiencia enorme. Ahora, en los siguientes años, en los 70, yo fui estudiante y dirigente de la Organización Nacional de Estudiantes. Me tocó ser parte de la dirigencia de un sector de las prepas populares y también del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, donde, por cierto, muchos compañeros que hoy ocupan lugares muy importantes fueron estudiantes, porque muchos de los compañeros de Morena eran con estudiantes pobres que tenían que irse a venir a estudiar. Ramírez Cuellar viene de ahí, de una casa de estudiantes. Sí, Ramírez Cuellar era de la Casa de Estudiantes de Zacatecas, que era una de las casas más combativas, pero Ramírez Cuellar era uno entre 10, 15 compañeros de la Casa de Zacatecas, todos ellos muy entregados, incluso alguno de ellos, uno que es muy estimado por mí, Manuel Ortega, pues fue asesinado en Zacatecas. El pariente le decíamos nosotros. Pariente, queridísimo amigo, ¿sí? Pero entonces, y hay más compañeros, el que dirigía la Casa de Puebla también fue asesinado en Puebla. En fin, hay muchos compañeros que dieron su vida en aquella época, ¿no? Yo soy estudiante de la Escuela Superior de Economía en aquella época y nos tocó incluso que el auditorio de la escuela se volviera casa funeraria en algunas ocasiones, porque ahí velamos de cuerpo presente a compañeros que fueron asesinados en aquella época en las luchas estudiantiles. Pues actos totalmente arbitrarios, porque su delito era repartir volantes a la puerta de alguna fábrica, por ejemplo. Bueno, pero entonces te quiero decir que esa es la lucha en la cual nos hemos desarrollado y efectivamente pasamos por distintas etapas. Por cierto, en la etapa de la lucha electoral, yo mi primera incursión no fue apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino fue un poquito 6 años antes, en 1982, apoyando por primera vez en un proceso electoral a alguien, y me da mucho orgullo decir que fue a la señora Rosario Ibarra de Piedra. Se hizo un frente de varios grupos, de varios núcleos, y esa fue nuestra candidatura con la que irrumpimos por primera vez en la lucha electoral. Después la historia se siguió desarrollando. Pero hay una pregunta que subyace ahí y que es muy importante, ¿sí? Que es, bueno, primero, ¿qué es la izquierda? Y después, ¿cuáles son los retos y las tareas de una izquierda actual? Lo primero que te diría yo, que nosotros usamos el concepto no de izquierda, sino de las izquierdas, porque pensamos que la izquierda en general es una propuesta política, ideológica, que tiene como objetivo el beneficio de las mayorías de la sociedad. Que en esta confrontación permanente que se vive en una sociedad dividida en clases, la izquierda opta por apoyar a los desposeídos, a los más débiles, a los carentes de recursos, a los proletarios, a los campesinos, a los sectores populares, que por lo regular son las víctimas de estructuras de poder que siempre relegan a aquellos que son más débiles en esta confrontación. Esto ya da un marco conceptual general. Y obviamente nuestro objetivo, en una perspectiva de izquierda, es conseguir buscar una sociedad más justa, una sociedad donde haya un reparto de riqueza, quizás no igualitario a todo mundo, porque todo mundo aporta de manera distinta, pero sí genere condiciones para que nadie muera de hambre, nadie muera por enfermedades que son curables, que nadie tenga una marginación que lo lleve al desastre total en lo personal y familiar, y que todos tengamos condiciones dignas de vida, ¿sí? Este es el objetivo, el marco conceptual de la izquierda. Obviamente también hablaremos de muchos elementos más, como el respeto a los derechos humanos, de derecho a un trabajo, un salario digno y remunerador, en fin. Pero en este marco, la verdad es que dentro de la izquierda se enfocan de distinta manera cómo resolver estos problemas, en qué tiempo resolverlos, cómo procesar nuestra participación
e incluso las formas de organización. Entonces, todo esto marca que aunque todos tengan una perspectiva general común, la verdad es que en las particularidades es donde se dan una serie de matices. Por eso tenemos que hablar no de la izquierda, sino de las izquierdas, ¿sí? Hoy mismo, por ejemplo, pues vemos nosotros que muchos sectores de la sociedad que tienen un perfil de izquierda, a veces no están de Morena, pero coinciden con las causas de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay otros sectores, hay algunos compañeros que lo ponen en duda, así como tú dices que a ver si no te critican, a mí a ver si no me critican. Yo sigo considerando a los zapatistas como un movimiento de izquierda. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia muy grande cuando ellos generan una propuesta política que confronta con Andrés Manuel y con los gobiernos de la Cuarta Transformación a tal punto que parece que terminan de estar en el lindero del interés de las propias fuerzas conservadoras. Yo no los excluyo de la izquierda, pero es otra expresión de la izquierda que por el momento no encuentra posibilidades de coincidir con nosotros. Pero así es en todo el mundo, así ha sido en la historia. Hay muchos matices de la izquierda. Ahora, una cuestión que dices tú que es muy interesante. Miren, muchas personas señalan, sobre todo las personas mal informadas, el asunto de la izquierda como un proceso que ya está concluido y retirado de la realidad política. La verdad es que eso no es cierto. Las propuestas de la izquierda serán vigentes en tanto exista una sociedad que está dividida, confrontada, y donde hay un amplísimo sector de gente que está excluida de las posibilidades de una vida digna. Pero la lucha ha ido cambiando de acuerdo con los tiempos. Yo pienso que hoy toda la gente que estamos en la perspectiva de la Cuarta Transformación hemos comprendido algunas cosas que son vitales. Primero, no tenemos ningún interés en impulsar una lucha de carácter violento. Segundo, es muy importante que la izquierda se reencuentre y que seamos capaces de conformar una política, una propuesta, una ideología atractiva para la mayoría de la sociedad. Tercero, esta es una cuestión fundamental, no podemos cometer los errores del pasado. La izquierda tuvo momentos de mucho esplendor o de mucha esperanza. Por ejemplo, la primera de ellas fue la Comuna de París, donde por primera vez sectores del proletariado asumen la posibilidad de tomar el cielo por asalto, de hacerse del poder. Terminó en un fracaso. Una segunda gran experiencia es efectivamente el triunfo de los bolcheviques en Rusia y la posibilidad después de que se conforme la URSS, que también termina en un estrepitoso fracaso porque ellos ponen énfasis en cuestiones de carácter económico, pero hay muy poca posibilidad de que los pueblos que están en esa perspectiva puedan participar de procesos democráticos y de toma de decisiones por la propia población. Hoy estamos clarísimos nosotros que cualquier avance en la perspectiva de una sociedad mejor tiene que tener dos componentes. El primero, estar ligado a la justicia, a la inclusión, a la igualdad en los límites que se van posibilitando de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Y la otra, que es muy importante, que todo aspecto de carácter económico tendrá que ir ligado a un proceso de carácter político y participativo. Es decir, hoy queremos una sociedad justa, pero también queremos una democracia participativa. Estos dos elementos van a ser una posibilidad de construcción de sociedades que del futuro, donde realmente se combinen estos dos elementos fundamentales para poder crear condiciones verdaderamente estables en una perspectiva de justicia y de democracia. Este programa pretende ser un programa, es nuestro primer programa, pretende ser un programa de promoción para que todos nos demos a la tarea de construir comités en defensa de la Cuarta Transformación. Lo puntualizo y les invito a que sigan el Facebook de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, así como también les comparto el correo unidadizquierda2018 @gmail.com, que aparecerá como un sitio
sitio ahí en nuestro programa. Les invito para que nos escriban en el Facebook, para que se sumen, para que nos sigan en las redes sociales, para que opinen y para que construyan sus propios comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo quisiera, Rueda, como promotor de este movimiento por la unidad de las izquierdas, quisiera conocer tu opinión al respecto. ¿Morena es un partido de izquierda? Y mira, yo creo que Morena surge como un partido de izquierda y creo que esencialmente lo sigue siendo. Pero creo que es importante señalar que como todo en la vida, las cosas no son puras al 100%. Y en ese sentido, Morena, en la etapa que vamos a llegar al 1 de julio del 2018, que por cierto ahí espero que ahorita no se nos olvide generar algunas propuestas, socializarlas, pero en esa etapa Morena se abre en cuanto a la inclusión de una serie de actores, de personajes, de grupos, de partidos, con un objetivo que es muy importante y que es muy claro. Yo creo que el presidente percibía que era muy factible que se ganara la elección del 2018. Es más, podríamos estar seguros que se iba a ganar, pero el riesgo que teníamos es que era un proceso fraudulento como el que se vivió 6 años antes, incluso 12 años antes. Entonces, en esa perspectiva, se abre el abanico de alianzas y de inclusiones para poder ganar por un margen mayor. Y esto fue muy bueno, porque por decirlo de esta manera, preservó el objetivo fundamental, ganar la presidencia de la República en 2018. Pero también trajo consecuencias negativas. Y una de las más negativas es que de alguna manera muchos de los funcionarios, muchos de los diputados, muchos de los legisladores que entraron en este proceso no reflejaban cabalmente una visión de izquierda democrática y comprometida. No voy a abundar en caracterizaciones, pero me vas a entender fácilmente si te digo que se colaron legisladores del perfil de la señora Lili Téllez o del perfil del gobernador de Baja California, ¿no? Un personaje que llega en función de una elección y lo primero que hace es querer ampliar su periodo, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos arrancando el 2018, después del 1 de julio. Pero ahí viene un problema complementario. Cuando el partido se tenía que poner de pie, articularse debidamente, entrar en un proceso de análisis, de reflexión, de formación política, de debates, que permitieran elevar el nivel ideológico, político y organizativo, Morena, por causas que tampoco ahorita vamos a profundizar demasiado, sufre un extravío. Es un caso rarísimo de un partido que llega al poder y cualquier partido cuando llega al poder se revitaliza. Es el partido del gobierno, es el partido ganador, es el partido que ha triunfado. Morena es todo eso, pero en lugar de que se echara para adelante, Morena queda en un receso del cual todavía no termina de salir. Por eso cuando tú me dices, bueno, Morena es un partido de izquierda, yo creo que tiene un fuerte componente de izquierda. Y creo que en esa perspectiva, Morena se puede reconfigurar como el partido más importante de la izquierda mexicana que ha existido hasta la fecha, porque es el partido que logró ganar la presidencia. Pero la verdad hay mucho trabajo por hacer. Lo que la unidad de las izquierdas está haciendo, que aprovecho para señalar que casi por mitad, el 53% de la unidad de las izquierdas somos de Morena, ¿sí? Y el 47%, 46%, ¿sí? Son compañeros progresistas de izquierda, pero que se desarrollan ya sea en otro tipo de organizaciones partidarias o en el movimiento social. Esta es la composición de la unidad de las izquierdas. Y nuestro objetivo precisamente es potenciar el polo de izquierda de una manera muy abierta, muy incluyente, con un proceso permanente de discusión y de reflexión, valga la promoción, ¿sí? La propaganda que haré de que esta semana apenas vio la luz nuestra primera revista, que se llama la revista Unidad, Voces desde la Izquierda, como un elemento que venga a reforzar este proceso de concientización, de debate, de posibilidades de polemizar e ir
aclarándonos del futuro en conjunto. Todos somos parte de esta visión. Pero insisto, creo que en Morena es un ámbito que está todavía por definición, con un fuerte componente de izquierda, pero no podemos todavía garantizar cómo serán los siguientes pasos y las siguientes etapas si no nos involucramos con mucho mayor fuerza. Hace unos días una conferencia de prensa generó muchas críticas. Personalmente yo critiqué esta conferencia de prensa porque Ramírez Cuéllar apareció flanqueado, o más bien dio una conferencia conjuntamente con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, anunciando trabajos para una coalición, primero en defensa del proyecto legislativo, del proyecto de gobierno de Andrés Manuel, y por el otro lado habló de una posible coalición, de las pláticas, del inicio de las pláticas para una posible coalición legislativa el próximo año. Desde tu perspectiva, José Antonio, ¿qué te parece que Morena se coaligue con el Verde? Desde una perspectiva de izquierda. Mira, yo creo que ahí tendríamos que discutir mucho el tema, porque yo noto que hay un desnivel muy fuerte dentro de la propia visión de Morena y de la militancia social, porque hay que profundizar el asunto de las alianzas. Y la verdad es que las alianzas prácticamente, muy pocas veces, se da con los cercanos. En muchas ocasiones, la historia está lleno de eso, las alianzas se hacen con gente que tiene un perfil muy distinto al núcleo que promueve la alianza y en muchas ocasiones hasta totalmente encontrado, ¿sí? Baste ver la historia mexicana, por ejemplo, en la independencia, ¿quién iba a pensar que Iturbide, que era un personaje, era un generalote represor, tipo Calleja, ¿sí? Y sin embargo fue aliado para poder concretar la independencia. Hay muchos ejemplos en la historia de cómo grupos congruentes de la lucha social se tuvieron que aliar con sectores, incluso no nada más de derecha, sino incluso adversarios. Está el caso de Rusia en algún momento, cuando Lenin llega a una alianza con los alemanes de la Primera Guerra Mundial para poder atravesar Alemania y llegar a Rusia a hacer la revolución. Está el caso de los chinos, cuando se tuvieron que aliar con sus peores enemigos, ¿no? La gente encabezada por Chiang Kai-shek, porque sufrían en ese momento de invasión de los japoneses. Es decir, las alianzas se dan en función de alcanzar un objetivo superior y que si no se hace esa alianza, se pierde la posibilidad de lograr un objetivo de mayor calaje. En ese sentido, habrá que profundizar el tema y habrá que esclarecérselo. Pero en particular yo te diría que a mí no me gusta la alianza con el Verde. Lo primero que hay que decir es que es un partido que realmente tiene un perfil, una práctica, una imagen que es totalmente contraria a la visión de lo que se esperaría de la Cuarta Transformación. En ese sentido, no me parecen los mejores aliados. Ahora, la vida nos podría llevar a pensar que puede ser que no sean los mejores aliados, pero son necesarios. Y aquí yo te pondría dos ejemplos. Mira, en Puebla, la alianza con el Verde permitió que se ganara la gubernatura. Y en Oaxaca, la alianza del Verde con el PRI le permitió que ganaran ellos la gubernatura. Si el Verde hubiera ido aliado con Morena, hubiera ganado Morena, porque Morena le ganó al PRI en la elección de Oaxaca última, de gobernador. Entonces eso habla de cómo en ocasiones una alianza te puede permitir avanzar más rápidamente. Pero yo, antes de asumir que se debe de hacer la alianza con el Verde, quisiera tener la seguridad que es necesaria esa alianza, que de entrada no me gusta. ¿Y cómo podríamos tener la seguridad? Creo que aquí es muy importante tener encuestas, ver cómo le iría a Morena en las elecciones de todo el país y particularmente en los 300 distritos federales para elegir diputados y qué nos potencia, qué nos suma o qué nos resta la alianza con el Verde. Eso nos va a permitir incluso ver de qué tamaño puede ser esta alianza, si es necesaria o no es necesaria, y de ser necesaria, en qué medida es necesaria.
porque también creo que se pueden cometer errores. Y un error es que una alianza de este tipo, a lo mejor, vamos a suponer, que te suma 2 puntos porcentuales, pero a cambio de eso, tú tienes que entregar la gubernatura de tal o cual estado y tienes que entregar una serie de municipios y tienes que llevar candidatos poco populares o impopulares. Entonces es obvio que no es correcto llevar a la militancia de Morena a este escenario. Yo aquí también digo una cosa que me parece muy importante. Hoy tenemos quizás, lo dejo como una posibilidad, la necesidad de una alianza porque no hicimos nuestra tarea. Si hace 1 año y medio hubiéramos estado trabajando esforzadamente, como ya lo mencionaba, hoy seguramente no necesitaríamos de alianza con ningún partido. Se está pagando los errores que cometimos durante este año y medio. Pero bueno, esto ya es un hecho consumado, ya tenemos esta realidad. Rueda. Pero yo creo que a pesar de todo esto, Morena es una fuerza muy importante. Gracias al trabajo del presidente, Morena, a pesar de nuestros errores, estamos bien calificados. Y quizás la mejor forma de enfrentar la etapa electoral que viene es con muy buenos candidatos, candidatos realmente legitimados, candidatos que surjan de procesos honestos, transparentes, democráticos, que cuenten con el cariño y el respeto de la sociedad. Yo creo que de esta manera podemos subir muchísimo en la preferencia porque la gente vería que estamos haciendo un esfuerzo real por corregir nuestros errores. Esto puede ser más importante que cualquier alianza. Eso creo yo. ¿Pero de qué depende? Que la dirección del partido de Morena se comprometa a fondo con procesos verdaderamente democráticos y verdaderamente éticos y dignos para que la sociedad lo perciba. ¿Sí? Insisto, eso va a tener una repercusión enorme en el estado de ánimo de la propia militancia y quizás podamos prescindir de alianzas de este tipo, que yo creo que a ningún morenista, es más, a ningún ciudadano le gusta una alianza con el verde. Yo creo que me colocas en una situación difícil en mi calidad de entrevistador porque quisiera también polemizar. Sin embargo, ya habrá oportunidad de polemizar al respecto. Yo también no comparto la alianza con el verde, en Oaxaca menos, en Oaxaca no la necesitamos, y en el país considero que es una alianza bastante necesaria desde mi punto de vista. También coincido contigo en que necesitamos que la dirección del partido, yo quiero apuntar esto, calidad de militante, la dirección del partido debe moverse. Yo veo a Ramírez Cuéllar paralizado, veo desde que está en la provisionalidad como dirigente, lo veo en la Ciudad de México y de ahí no se ha movido. Sí es cierto que hay pandemia, pero el partido necesita activarse, necesitamos al partido en las calles, necesitamos a un partido vivo, actuante, cuestionando, movilizado, respaldando al presidente, proponiendo políticas públicas, y veo al partido, con todo respeto, y a la dirección, como una dirección que se está peleando por los espacios de poder y no está respondiendo a las necesidades de la sociedad, al momento histórico, incluso, hay que decirlo con mucha claridad. Yo creo que en estos momentos, autocríticamente, tendríamos que decir que en Morena no estamos haciendo nuestro trabajo, y la dirección del partido, o las direcciones del partido, menos. Digo, aquí en mi estado, tenemos un partido totalmente descabezado, lo que queda de comité ejecutivo estatal, pues no funciona, y teníamos un delegado que no funcionó como delegado del partido, o más bien le realizó 2, 3 labores administrativas, incluso está el cuestionamiento a Jacob Polemski, que ha sido denunciada penalmente. Entonces, sí tenemos una situación muy grave como en la dirección del partido, y hay que reconocerlo. Y necesitamos desde la militancia, no sé si coincidas conmigo, Rueda, empujar para que esto deje de suceder y el partido, pues, tenga una sacudida en la dirección, y esa sacudida lo conduzca por un rumbo más certero, un rumbo de izquierda, un rumbo a la altura de las circunstancias. No sé qué opinión te merece. Mira, coincido casi en todo, incluso de lo del debate, Flavio. Yo creo que hay que anunciarle a todos los compañeros que hoy nos están viendo y escuchando que este programa normalmente va a tener por lo menos un invitado para debatir con él. Y yo creo que va a haber tiempo de hacer muy buenos debates, ¿sí? También anunciarles que este programa va a pasar todos los sábados a las 8 de la noche
y esperamos que ya desde el siguiente sábado tengamos algún invitado para discutir este tipo de temas que son muy importantes. Incluso vamos a invitar a Alfonso Ramírez Cuellar para que pueda debatir con nosotros, y no nada más a él, también personas que estén de acuerdo y convencidos de que hay que ir con el verde. Yo creo que es muy importante estos espacios porque es lo que va a ayudar a que podamos confrontarnos, analizar, debatir y encontrar los caminos más certeros. Yo nada más en ese punto sí te quiero decir lo siguiente. Creo que Ramírez Cuellar fue una buena noticia para todo el partido en el momento de que llega, porque ya ahora tenemos cada vez más claro que como íbamos bastante mal y todavía podíamos empeorar. Qué bueno. Mal, ni siquiera. ¿Perdón? Requete mal, tomando. No, requete mal, efectivamente. Requete mal. Podríamos requete peor. Bueno, eso es algo. Ahora, yo creo que Ramírez Cuellar, la verdad, que le tocó bailar el ritmo más feo, porque cuando llega, casi, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue una cuestión de pocas semanas, enfrenta a la pandemia. Y la verdad es que Ramírez Cuellar, aunque es un poco más joven que yo, tampoco está ya para sembrar pistaches. Tú sabes que este coronavirus le tiene especial odio, cabrón, a alguna de las generaciones de las cuales él pertenece, y yo también. Entonces es obvio que se tuvo que bajar el ritmo de participación. Pero además hay un problema más de fondo que en este momento es importante señalar. No voy a profundizar. Miren, yo creo que en este momento ya no tenemos tiempo de cumplir con el ordenamiento del tribunal, de hacer un proceso de cambio de toda la dirección, porque ya es imposible hacer asambleas distritales. Sabemos que se pueden hacer reuniones con la sana distancia hasta de 50 personas, y nuestras asambleas son de más de 1,000, 2,000, 3,000 personas en algunos casos, y la verdad es que los morenistas no somos muy adecuados para cuidar la sana distancia y todo el orden que a veces tiene que cuidar. Es decir, haríamos bien en aceptar que esta dirección va a permanecer por necesidad y como consecuencia de esta pandemia hasta finales del 2021. Esto se tendrá que litigar, se tendrá que ver que estén de acuerdo los jueces, ¿sí? Pero no queda otra, porque eso es una cuestión en donde nadie está obligado a lo imposible y sería imposible hacer este proceso. No dudo que un sector de gente de Morena, de los que ya les agarraron mucho gusto a ir a quejarse ante los jueces y los tribunales, lleven este asunto a ese espacio. Espero que se resuelva correctamente. Pero donde no hay duda, y ahí coincido plenamente contigo, Flavio, es que la militancia de Morena tiene que asumir un rol más activo. No va a ser factible que tengamos un proceso como el que estamos necesitando, que yo decía, transparente, ético, congruente, democrático, ¿sí? Todo esto que requerimos para tener un proceso electoral muy fuerte y con un partido con candidatos muy legitimados, solo se va a lograr si es que la militancia es más exigente, da sus razones, irrumpe en el ámbito partidario y logra que los dirigentes asuman estos compromisos públicamente, y además se generen protocolos, lineamientos, procedimientos que garanticen un proceso como el que estamos describiendo. Quiero señalarles que incluso nosotros, comunidad de las izquierdas, hicimos un documento al respecto. Ojalá y que todos lo conocieran y lo discutieran, ¿sí? Porque esto es lo que va a permitir que esto se componga, ¿sí? Obviamente estaríamos pensando que cuando se llegue a hacer el Congreso ya propiamente de renovación de la dirección, que según yo será a finales del 2021, ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado para que surjan las condiciones de un partido que verdaderamente sea democrático, que transforme sus estatutos, que abra espacios para que la militancia tenga más peso, y a partir de ahí se genere la visión del partido que realmente México necesita, y es el que sí pueda conducir todo el camino de la cuarta transformación. Rueda. Tenemos que actuar como lo que tenemos, y tenemos muchas debilidades. Rueda, casi te llevaste todo el programa. Ese es un reclamo a mi entrevistado, y a mi dirigente. Flavio,
Todavía quiero usar nada más 2 minutos para una acción importante. Nada más solamente quiero anunciar que en todos los programas tendremos la colaboración de Pedro Salmerón, que generosamente ha aceptado compartir con nosotros, un destacado historiador, polemista de Twitter y de redes sociales, cuestionado por la derecha también. Quiero informar que tendremos una cápsula histórica a cargo de Pedro, el néctar de la historia le hemos denominado a esta sección. Entonces, estamos casi cerrando, Rueda, por favor, no abuses de no, no lo haré. No lo haré. Por favor, trata de cerrar tu participación con una participación final para que demos un espacio a la cápsula de Pedro y hago al llamado a conformar los comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país y también en la Unión Americana. Sí, pero yo quiero ocupar estos minutos para 2 cosas. Una, decir que Pedro Salmerón solamente va a hacer en este momento la presentación y ya dentro de 8 días ya empezará a desarrollar las propuestas, ¿sí? Y ya empezará a desarrollar su tema. Pero lo que quiero ahorita recordarles es que el próximo miércoles se cumplen 2 años del triunfo del 2018 y estamos invitando a todos ustedes a que hay un flyer que está circulando de la Unidad de las Izquierdas de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que lo suban con intensidad, que inviten a otros compañeros, que nos hagamos presentes con mucha fuerza, que hagan pequeños videos de 1 minuto, 1 minuto y medio, señalando por qué vamos a empujar o por qué estamos empujando las causas de la Cuarta Transformación, que generen mensajes los que puedan, con lonas, que estamos subiendo también el formato para que ustedes puedan mandarlas a imprimir y se puedan colocar en lugares públicos de la mayor posibilidad de que la gente los pueda visualizar. Es decir, que este 1 de julio próximo, el miércoles, hagamos una jornada, sobre todo en redes por el momento, que deje muy claro que somos muchísimos los mexicanos y mexicanas que estamos comprometidos con esta transformación. Eso es lo que yo quería invitarles de manera muy especial, que este día no puede pasar como un día más. Es un momento de celebración y de ratificación del compromiso que tenemos con el presidente, pero incluso, miren, más que con el presidente, con una ruta de transformación para México que nos va a llevar muchos años, pero que será en beneficio de las generaciones presentes y de las futuras. Muchas gracias a José Antonio Rueda, quien dirige este movimiento que está coordinando estos trabajos para el que le hemos denominado para la unidad de las izquierdas. Es uno de nuestros coordinadores. Le agradecemos su participación en este programa. Él nos va, durante los próximos programas, nos va a mantener informado acerca de cómo se están construyendo los comités, qué avances tenemos, qué problemas estamos enfrentando para la construcción de los comités, cómo va el proceso de la unidad de las izquierdas, y vamos a recurrir permanentemente a su opinión para que todos nos sincronicemos en el trabajo nacional. Este programa, pues, es el eje, pretende ser un eje articulador de nuestro trabajo nacional en pro de la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. A continuación, hacemos la presentación de la cápsula histórica de Pedro Salmerón en El Néctar de la Historia. Adelante con la cápsula. Buenas tardes, soy Pedro Salmerón y trataré de explicarles por qué una cápsula de historia todas las semanas en esta escuela. Y se los explicaré con un símbolo, porque la historia está llena de símbolos. Entrando por aquella puerta, llegamos al lugar donde falleció don Benito Juárez en julio de 1872, en el ala norte de Palacio Nacional. Pero esta estatua es aún más simbólica. Esta estatua de Juárez se hizo con los cañones fundidos del enemigo conservador derrotado y las balas de los franceses que dispararon sobre Puebla en 1863. Es decir, el bronce de esta estatua es en sí mismo, no solo en símbolo, la representación de la victoria nacional y de la consecución de nuestra segunda independencia. Eso es
esta estatua, eso es este recinto, el recinto Ajuares. ¿Qué historia y por qué la historia? Nuestros maestros nos recuerdan que la historia es la maestra de la vida. La historia, si sirve para algo, es para formar, para enseñar, para construir. La historia nos provee de valores. Si la historia no nos provee de valores, de conciencia de valores, la historia no sirve para nada. Y durante décadas, por lo menos las 3 décadas del neoliberalismo, no solo el gobierno, los propios historiadores parecieron olvidar por completo este sentido de la historia, este significado de la historia. Durante 30 años la historia parecía servir solo para demostrar que nada tenía caso y que lo único que valía era la individualidad y lo que hacía cada quien. La historia, en cambio, la verdadera historia nos enseña cómo el pueblo, cuando se propone algo, lo consigue de manera colectiva. Y eso es lo que trataremos de mostrar. Y también la historia nos da valores de identidad, nos dice quiénes somos, qué capacidades tenemos, pero de una identidad ahora en la pluralidad. Nos enseña que un país como México está lleno de miles de pueblos y que cada pueblo tiene su propia identidad, que es parte integral de la identidad mexicana. Entender esa unidad nacional y a la vez esa enorme pluralidad de identidades es también tarea central para construir el México que queremos. Y sin la historia no lo logramos. Empezaremos la próxima semana. Muchas gracias a Pedro Salmerón. Quiero despedirme. Quiero parafrasear a don Carlos Marx. Carlos Marx tiene una frase que dice: los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. A propósito de esa frase histórica de Carlos Marx, yo quisiera usarla, atreverme a parafrasearla diciendo: en México, los intelectuales y opinólogos no han hecho otra cosa que interpretar de distintos modos el país, pero de lo que se trata es de transformarlo. Vamos por la cuarta transformación. Muchas gracias.